En el camino morado ha sucedido tanto. ¿Recuerdas aquel momento cuando frente a nuestros ojos se reveló la prueba irrefutable de una trayectoria majestuosa y un nivel artístico insuperable con Proof? Era una cápsula del tiempo, una carta de amor a su pasado y una promesa al futuro. Un eco de luchas superadas, de sueños alcanzados con los pies sangrantes, pero nunca rendidos. Allí, todas aquellas balas lanzadas contra ellos, las críticas, las dudas, los obstáculos, se transformaron en un escudo invencible de sudor, pasión y verdad. Fue una declaración firme que decía: nuestros pies descalzos son nuestra gasolina. Como si no bastara, nos regalaron ternura en su estado más puro, con ese: tú eres mi mejor amiga por el resto de mi vida. Fueron palabras que no solo se dijeron, se sintieron. Salieron de unos ojos que sabían demasiado y de una mirada que gritaba melancolía, pero también gratitud. Y en medio de todo ese torbellino de emociones, nos recordaron que lo mejor está por venir, no como un consuelo vacío, sino como promesa. Todo cobraba sentido, porque pronto llegaría aquel festa, ese, donde 7 corazones desnudarían su alma entre el miedo, la tristeza y la incertidumbre. Sabíamos que vendrían cambios. 라는 또 생각을 갖고 있고, 이제 그것들을 응원해주는 팬분들, 우리 아미 여러분들 덕분에 이렇게 할 수 있어서 또 감사하다는 얘기를 하고 싶습니다. 감사합니다. 그래서 저희도 뭔가 개인적으로 이제 각자 시간 가지면서 또 좋은 시간도 많이 보내고 또 다양한 경험들을 쌓으면서 또 한 단계 더 성장을 해서 여러분들 앞에 돌아온 날이 분명도 있을 거고, 그래가지고 그냥 뭐 응원을 해주셨으면 좋겠고 뭔가 정말 아무것도 안 하고 쉬는 것보다는 그냥 다방면으로서 정말 많은 것들을 보여줄 수 있는 사람이 될 테니 많이 이뻐해 주십시오. 새롭게 봐주십시오. 제가 싶고 제가 또 뒷자리 하는 그와 함께 해준 팬분들한테 되게 감사하다는 인사를 드리고 싶고, 가장 먼저. 근데 이제 사실 모르겠어요. 저도 이제 뭐 멤버들이랑 이야기를 하면서도 여러 번 이야기를 했지만, 사실 조금은 찢어져 봐야 이게 다시 붙일 줄도 알고, 그냥 뭔가 그런 시간이 굉장히, 그런 타이밍이 굉장히 중요한 것 같아요. 그러니까 이거에 대해서 사실 너무 안 좋게, 뭔가 너무 부정적으로만 생각을 안 해주셨으면 좋겠고, 굉장히 좀 건강한 뭔가 플랜이라는 거를 좀 인식을 해줬으면. 여러분들은 우리가 막 어느 자리에서든 우리 아미 이렇게 하면은 그게 어떤 의미로 받아들여지는지, 만약에 팬분들한테 친구라서 이렇게 만나서 물어볼 수 있으면 뭐라고 대답하실까가 되게 궁금했던 것 같아요. 왜냐면은 저희는 사실 이제 그 팬이라고 얘기하는 것만으로도 되게 깊은데, 이제 그게 의미가 변질되면 안 된다고 생각하거든요, 저는. 여전히 지키고 싶은 건 그냥 우리가 같이 함께 내가 진심으로 같이 무대에 서고 같이 우리가 이렇게 회식해서 얘기를 했을 때 그 어떤 법칙과 상관없이 우리가 행복하게 얘기하고 행복하게 무언가를 할 수 있는. Y entre todas esas palabras sinceras, una frase quedó marcada como un faro para el futuro. 나중이니까 나도 올 것 같잖아. Confía en nosotros. Y lo hicimos. Porque el amor que nos une no conoce distancias ni pausas. 오래 하려면 이럴 수밖에 없어. 오래 하고 싶고. Sé que lloraste, que sentiste un nudo en el 방탄소년단을 오래 pecho, 하려면 una especie de vacío. 제가 저로서 Tal 남아 vez te 있어야 sentiste 된다고 asustada, 생각해요. confundida. ¿No sabías que tras esa pausa vendría una de las etapas
más extraordinarias que jamás imaginaríamos. Pareció Hobby, quien siempre fue risa, color y energía. Se presentó con una propuesta audaz, oscura y reveladora. Jack in the Box fue una catarsis, una obra donde se desnudó artísticamente, permitiéndonos ver más allá del sol que siempre nos iluminaba. Allí lo escuchamos hablar de sus sombras, de sus ambiciones más profundas, de sus inseguridades. Desde el poderoso quiero todos los trofeos, incluso el Grammy, hasta la introspección dolorosa de ¿y si no tengo esperanza? Y ante versos cargados de honestidad, nos dejó un mensaje que se convirtió en mantra. El odio paraliza la mente. Míralo desde otro ángulo, no cuesta nada ser amable. Con esa mezcla única de fuerza y sensibilidad, conquistó el hobby Palosa. Nos dejó el alma vibrando de orgullo y emoción. Después llegó aquel instante inesperado en Busan. Un acto de amor, un abrazo entre ellos y Art. Fue un regalo del alma. Un último encuentro antes de que el silencio comenzara a tocar sus puertas. En ese escenario, los 7 brillaron con una intensidad, como si supieran que ese momento se convertiría en uno de los más atesorados. Nos dieron calor, fuerza, esperanza. Nos sostuvieron, aun cuando sabían que pronto deberían soltarse. Y entonces, como una estrella, nuestro Golden Magnae, Jungkook, brilló como solo él sabe hacerlo con Dreamers en el mundial frente al mundo entero. Nos demostró que el talento y la pasión no entienden de fronteras. Cantó con una luz propia, llevando un mensaje de unidad, esperanza y determinación a millones. También vino aquel astronauta que nos partió el alma con dulzura. Jin con una canción que sonaba a despedida, pero también a promesa eterna. Con una voz suave y letras cargadas de ternura, nos dijo: tú y yo, una historia sin fin, y te amo. Fue el adiós más amoroso que podíamos recibir. Su presentación final fue como un cuento de hadas triste y hermoso, sellando un capítulo con una lágrima y una sonrisa. Y Namjoon, el pensador, el poeta, el alma reflexiva, nos abrió las puertas de su mundo con Indigo. Combinó arte, filosofía y emociones humanas con una profundidad conmovedora. En cada canción nos compartió sus dudas, sus cicatrices, su deseo de ser simplemente humano. No soy un héroe ni un villano, no soy nada, confesaba. Quiero ser humano antes de hacer arte, nos decía. Indigo fue una conversación íntima entre él y nosotros, como si nos invitara a caminar junto a él por los rincones más ocultos de su mente. Fue una ráfaga de nuevas experiencias, cada una acompañada de una banda sonora única. El tiempo pareció desvanecerse entre risas, descubrimientos y momentos que atesoramos con alegría, ¿verdad? Pero al cerrar el 2022, en un día frío y nublado, llegó el instante que no queríamos enfrentar. Vimos partir al primero. Nuestra luna, Jin, tuvo que alejarse y guardar su luz por un largo tiempo. No estábamos listos. Sentimos por primera vez una grieta abrirse en el corazón, mientras el miedo y la incertidumbre se hacían presentes con una fuerza desconocida, pero que dolía más de lo que pensamos alguna vez. Pues llegó él, Jimin, con el corazón en la mano, entregándonos Face, un reflejo transparente de su interior. En cada nota, en cada palabra, pudimos sentir sus luchas, su vulnerabilidad, su deseo de sanar. Me estoy volviendo loco. Aférrate al final de esta noche, por favor. Cantaba mientras nos mostraba que incluso las almas más dulces también atraviesan tormentas. Pero aún en su dolor, danzaba con una belleza única,
como si al moverse nos dijera: estoy aquí, sigo luchando y aún así elijo amar. Lo que vino después fue otra pesadilla disfrazada de despedida. Tras una sonrisa inmensa y esos ojos llenos de reflexión, nos arrebataron el brillo del sol más radiante de nuestras vidas. Hobby, nuestro eterno rayo de esperanza, nos dejó un hasta pronto cargado de promesas. La de volver a vernos pronto, de reencontrarnos en algún rincón del destino. Y así, otra luz se apagaba suavemente en el escenario de nuestros 7 telones. Continuamente, Jeongi nos abrió las puertas a su universo con Dide. Se desnudó sin miedo, mostrándonos heridas que aún ardían y victorias construidas desde el dolor. Hice las paces con el pasado y con eso nos enseñó que sanar no siempre es olvidar, sino abrazar lo vivido con valentía, porque siempre el futuro estará bien. Su gira fue fuego puro, una mezcla de rabia, libertad, amor y redención. Lo vimos reír, llorar, mirarnos directo al alma. Y en ese escenario fue más que un artista, fue humano, fue real. Aquellas lágrimas silenciosas y esa mirada profundamente conmovida quedaron tatuadas en nuestro pecho como un eco imborrable. Pero sería en aquel último live, con una aura serena y el alma entregada al destino, donde ese instante alcanzaría su máxima intensidad. Nos regaló su sonrisa de gomita, esa que cura, nos dijo: nos vemos en 2025. Y ese adiós vimos nuestros últimos recuerdos. Si todos los golpes no fueran suficientes, aquel aniversario diferente nos recordaron que seguían unidos por nosotras con un cálido y emotivo mensaje y la pregunta: ¿te quedarás? Y con el corazón en la mano nos volvimos a jurar amor eterno. Pero llegó a calmar un poco los corazones vivos. Nuestro eterno romántico nos envolvió con la Jover, un susurro elegante, un viaje a través del amor, la nostalgia y la calma. Su voz, tan suave como el terciopelo, nos llevó a un lugar donde el tiempo se detenía. Quisiera que me ames otra vez, decía, y con cada canción nos enseñaba que amar también es detenerse, observar, respirar y simplemente sentir. Era arte en su forma más íntima, más honesta. Como artista y humano, es ese que te da ese abrazo que necesitas para seguir. Y entonces llegó la era Golden. Jungkook se alzó como un sol en su punto más alto, mostrándonos que la juventud no es sinónimo de ingenuidad, sino de fuerza, deseo y evolución. No fue solo un álbum, fue una declaración de poder, de libertad, de identidad. Ya no era el chico que corría entre vestidores con una sonrisa tímida. Era el hombre que miraba el mundo con fuego en los ojos, con voz segura y pasos firmes. Army, please don't change. Nos habló del amor intenso en Standing Next to You, del poder de la conexión. También se mostró vulnerable en canciones como Hate You. Fue su forma de decir: este soy yo, completo, sin máscara. Desató la avalancha que tanto temíamos, una señal inevitable de la soledad que se avecinaba, de la despedida definitiva que nos negábamos a aceptar. En cuestión de días, nuestros faros se apagaron, dejándonos en una penumbra total que no habíamos conocido antes. Vimos partir a Namjoon y Tae, con sonrisas temblorosas y un brillo contenido en los ojos, como si quisieran tranquilizarnos mientras luchaban con sus propios temores. Y al día siguiente, Jungkook y Jimin caminaron hacia su destino con la mirada ansiosa y un vacío silencioso a su alrededor. Fue entonces cuando llegó la última bala, la que terminó de estrujar cada rincón de nuestro corazón ya herido.
Por primera vez no quedó ninguno de ellos para sostenernos. Ya no había manos extendidas ni voces cálidas que susurraran consuelo. Solo estábamos nosotros, el eco del pasado y la fe inquebrantable. Comenzó así la etapa más dura, la de sobrevivir, la de demostrar que los lazos morados no se rompen, que el amor real no se desvanece con la ausencia, y que solo quienes entiendan la profundidad de esta conexión sabrán resistir hasta el esperado reencuentro. La selección natural de los corazones que verdaderamente brillan en morado. Como último acto de amor, de manera sorpresiva, en una melodía suave, Jimel nos dijo: suelto tu mano por un momento, pero es solo una pequeña pausa en nuestra historia. Así, con Closer Than This, nos abrazó con un consuelo y dulzura, asegurándonos que, hombro a hombro, seguiríamos siendo siempre ARMY y BTS, sin importar la distancia ni el tiempo. En 2024 nos recibió Tae con Friends, una canción, una confesión que nos lleva a caminar por un pasillo de ilusiones y sentimientos no dichos. Nos recuerda que incluso en el final puede haber belleza, mientras nos tengamos a nosotros mismos. Entre pasos de baile y versos sinceros, vuelve Hobby con Hope on the Street, al eco de las primeras pisadas de un soñador. Transforma cada beat en memoria viva, cada movimiento en testimonio de amor por el arte que lo forma. Con mensajes como siempre estaremos vivos para movernos, con bandera de lucha y un estamos felices ahora. ¿Por qué no aprovechamos estos sentimientos? Motivando a solo bailar y disfrutar, porque la esperanza no es un destino, sino el camino mismo. Namjoon volvió a levantar su voz, esta vez con un disco que sintió como un reflejo existencial, un espejo sin adornos. Right Place, Wrong Person. Llegó cargada de pensamientos incómodos y verdades necesarias. ¿Quién no ha sentido alguna vez que no encaja? Que está en el lugar correcto pero con el alma equivocada, o viceversa. No vino a darnos respuestas, sino hacernos las preguntas correctas. El dolor es divino para encontrarse, ¿no? ¿Y cómo olvidar aquel ruego inesperado y hermoso? Never let go. La súplica cálida que nos regaló Jungkook en esa semana festa. Con su voz envolvente nos invitó a aferrarnos con fuerza a este amor que nos une, recordándonos que aunque todo a nuestro alrededor cambie, hay algo que permanece inmutable, firme como una promesa: nuestros lazos eternos. El aniversario se volvía cada vez más emotivo, más delicadamente sensible, como si el tiempo mismo se detuviera a contemplar el milagro. Y entonces, como un regalo silencioso del universo, uno de nuestros chicos regresó a casa, la luna, que parecía haber estado en pausa, volvió a brillar con fuerza cuando su rostro apareció una vez más ante nuestros ojos. Jin volvió después de tantas cartas llenas de amor, de palabras que nos acariciaban a la distancia. Regresó con la misma intensidad que lo caracteriza, con presentaciones sinceras y esos abrazos llenos de desesperación y ternura. El sentimiento de habernos extrañado fue tan mutuo. La calidez de la casa se volvió a sentir en el aire. Jim volvió con una energía arrolladora y luminosa en Muse, un álbum que es sinfonía del alma. Nos ofreció pinceladas más maduras, cargadas de sensualidad, alegría y amor, invitándonos a bailar lento, a dejarnos llevar por ritmos adictivos y emociones vibrantes. Cada canción fue una chispa de éxtasis y romanticismo moderno, desplegado con el carisma único que solo él sabe entregarnos. La vida vuelve a sonreírnos cuando el sol, una vez más, ilumina nuestro camino. Con su radiante sonrisa y ese carisma inconfundible,
Hobby regresó a nosotras. Aquel primer saludo, esa mirada cargada de emoción en el tan esperado reencuentro, hizo que todo lo difícil pesara un poco menos. La esperanza al fin volvió a casa. El tras esperado álbum de Jin finalmente había llegado, colmándonos de frescura, sonidos vibrantes, audaces y una contagiosa alegría que ilumina cada pista. Tras aquel tiempo de separación, nos regaló un torrente de emociones y un viaje conmovedor en el que nos declara: estaré allí para ti. Happy es, en esencia, una carta de amor a la vida y a quienes han acompañado a Jin en su viaje. Es una invitación a encontrar alegría en los pequeños momentos y a abrazar la autenticidad con cada nota. Justo cuando creíamos que esa Navidad sería incompleta, apareció Tae como el protagonista de un drama inolvidable. Con Winter Ahead transformó el invierno en arte. Su voz melódica y el ambiente cargado de emoción nos entregaron la banda sonora perfecta de la temporada. Envuelto en aquel escenario teatral cargado de emociones, nos reveló tanto la calidez y el ensueño del amor como su rostro más frío y sombrío. Y así, tras todos esos acontecimientos, finalmente llegamos al 2025. El tan anhelado año morado, esperado con fervor por ARMY y por toda la industria musical. Un año cargado de ilusiones, esperanza y alivio. Después de tanta espera y el caos del camino recorrido. Porque aunque solo contamos lo bonito que nos viene, pasamos inviernos y tormentas brutales. No pasó mucho tiempo antes de que nuestro J-Hope reapareciera en escena, marcando su regreso triunfal en la gala de París. Frente a miles, entre fans y escépticos, su luz brilló con más fuerza que nunca. Su flow inconfundible, su carisma vibrante y esa vibra única que solo ARMY sabe canalizar, dominaron el escenario como nadie más podría hacer. Cuando los coros del fanchat de Mic Drop retumbaron en el recinto mientras Hobby bailaba con el alma y fuego, el mundo lo sintió. El momento se acercaba. Los reyes estaban regresando a su trono. Así daba inicio una nueva era, una etapa en la que nos regaló más música, colmada de propuestas frescas, emociones más maduras y una sensualidad envolvente. Con Sweet Dreams nos susurró al oído un coqueteo sutil, envuelto en palabras dulces y una atmósfera íntima, invitándonos a vivir el amor con pasión, como si fuera un sueño del que no quisiéramos despertar. Y con Mona Lisa dejó que la sensualidad brillara en cada ritmo contagioso y cada paso de baile hipnótico. Allí nosotras, las chicas lindas, fuimos retratadas como auténticas obras de arte, hermosas, sensacionales y ardientes, dignas de admiración y amor. Todo ese fuego musical y estético se transformó en una gira mundial, arrolladora, país por país, dejando una estela de energía, estilo y locura colectiva. Cada escenario fue testigo de una explosión de talento que conquistó corazones sin medida. Y por supuesto, la joya de la corona, Hobby en Latinoamérica. Su paso por nuestra tierra fue una celebración ardiente, una conexión única que solo entiende entre él y nosotros. Se fue sabiendo con certeza que aquí vibramos más alto, que somos fuego puro, porque sí, él lo sabe, somos los mejores. 사랑합니다, México. Te amo mucho, México. Love you guys.
Una de las sorpresas más impactantes de este año fue la llegada de Echo, el segundo álbum de Jin, que superó todas las expectativas y tocó el cielo con su sensibilidad. Con esta obra nos reveló nuevos matices de su paleta artística, explorando con profundidad sentimientos de amor, pérdida y anhelo. Cada canción fue una travesía emocional, guiada por letras conmovedoras como "Tienes que dejarme ir, no me digas que me amas, porque eso es lo que más me duele", o "Tal vez en otro lugar, tal vez en otro momento, si pudiera volver atrás en el tiempo, ¿estaríamos entonces a tu lado? Estaré aquí, en el fondo, esperándote". Con Echo, Jin nos mostró de forma sublime cómo suena una canción. El aire fresco anunciaba la llegada de la primavera. Una nueva estación comenzaba, y con ella, la esperanza de más reencuentros florecía en nuestros corazones. Namjoon y Taeyong fueron los primeros en regresar a casa. Nos abrazaron con miradas emocionadas, saltos llenos de alegría y sonrisas que irradiaban felicidad. Los vimos radiantes, más hermosos que nunca, con ese brillo en los ojos que gritaba ganas de comerse al mundo. Como si el aire no estuviera ya impregnado de amor, al día siguiente llegaron Jimin y Jungkook, con las mejillas sonrojadas, miradas tímidas y risas traviesas. Volvieron convertidos en galanes irresistibles, prometiéndonos con cada gesto que nos habían extrañado más de lo que las palabras pueden decir. Así, en apenas 2 días, vivimos uno de los momentos más felices del año. Solo faltaba uno para completar el círculo, y con él llegaba el fiesta más esperado de todos. Entre los emotivos regalos del querido Do-seok y las bienvenidas llenas de emoción, se dio lugar al inolvidable Hope on the Street final. Ese concierto marcó la despedida de una era preciosa de Hobby, que nos regaló el electrizante Killing Me Carol, un himno al empoderamiento femenino que nos dejó rendidas ante su carisma coqueto, sexy y lleno de mensaje. La presentación en vivo elevó la temperatura del lugar, desatando gritos imparables y corazones latiendo al compás del beat. Durante ese tour recibimos la señal que tanto esperábamos: We are back. Vimos a los 7 juntos de nuevo, bailando, sonriendo, vibrando con nosotras. Algunos subieron al escenario luego de mucho tiempo, pero todos brillaban como siempre, como si jamás se hubieran ido. Y en ese instante supimos que el infierno estaba por terminar. Incluso el silencio más doloroso llamado Jeongi había roto su hechizo. Ese contacto cero que nos había desgarrado el alma llegó a su fin cuando apareció Jeongi con la calidez de todo su corazón en una carta diciendo: Army, realmente te extrañé. Bastaron esas palabras para sanar toda la espera, cada herida, cada noche de nostalgia y llantos. La sinceridad que reflejaba su dulce declaración lo decía todo. Paz, anhelo, cierre y un nuevo comienzo. Comienzo que abrirá Jin con su grandiosa gira Ran Seokjin Ep Tour. Estaremos disfrutando las canciones sabiendo que así suena la temporada de Alegría Morada. Y ahora aquí estamos. Finalmente llegamos a estas etapas que alguna vez parecían tan lejanas, casi inimaginables. Atravesamos inviernos más fríos de lo que jamás pensamos soportar. El corazón dolió muchas veces, pero ¿sabes qué? Lo vivimos, lo sentimos y aún así decidimos quedarnos. No importa en qué parte de la historia llegaste, si fuiste testigo desde el primer día o si te uniste más adelante, cuando el aire aún estaba helado. Lo único que importa es que estás aquí. Y por eso, gracias. Porque lo más valiente que pudiste hacer fue resistir o simplemente no soltar. Las que somos reales nunca nos fuimos. Hoy la primavera finalmente floreció.
los cerezos se abrieron paso entre el hielo y los corazones puros, los que aprendieron a ser fuertes incluso en la tormenta, seguimos aquí. Y lo más hermoso de todo es que los 7 hombres que tanto amamos también están de vuelta en casa. Gracias por ser parte de este viaje donde los vimos brillar en diferentes colores, por no rendirte y por permitirte ver cómo el invierno al fin se desvanecía. The best Moment is yet to come.